Y una de las primeras personas que alertó de esa diferencia entre las cifras oficiales de muertos y las que se estaban recogiendo en los registros civiles fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Don José Luis Concepción, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenía yo muchas ganas de volver a hablar con usted. Por cierto, ¿le trajo algún problema aquello que dijo en su momento, en la primera oleada, de que lo único que pretendía es que los españoles conocieran la verdad? Bueno, debo de decir, en honor a esa misma verdad, que el primero que alertó sobre una discrepancia entre los datos oficiales y los datos reales que ofrecían los registros civiles fue mi compañero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a cuyo afán yo me uní inmediatamente. Creíamos en aquel momento que efectivamente había unas cifras comunicadas desde la Administración, desde el Gobierno, que no obedecían a la realidad que veíamos nosotros en nuestros tribunales, donde los jueces del registro civil en los meses de marzo, abril y mayo nos pedían continuamente más medios por el volumen de trabajo que estaban soportando. Y eso nos llevó a pedir efectivamente los datos de los fallecidos en los meses de marzo, abril, mayo y junio, y observamos con cierta sorpresa que al menos en este territorio pues los fallecidos por causas compatibles con el COVID-19 eran prácticamente el doble de los que manejaba el Gobierno. Por eso yo me sentí muy satisfecho de poner a disposición del Gobierno de la Nación unos datos que hasta ese momento parecían no tener, y por supuesto de abrir de par en par las puertas de la verdad a los ciudadanos que tienen derecho a conocer el alcance de esta pandemia. Vamos, si le parece, señor Concepción, a recordar el calibre de esa diferencia en los datos, entre los datos oficiales de fallecidos y los que se recogen en los registros civiles. María. José Luis, lo que decíamos, lleva habiendo controversia desde el inicio. En la primera ola, de marzo a mayo, ¿cómo eran las cifras? Bueno, el Ministerio de Sanidad decía que había un total de 27.118 fallecidos por coronavirus. ¿Qué decían las otras cifras? Como decía su señoría, esos datos de monitorización de muertes diarias, o sea, los fallecidos cada día con causas compatibles con el coronavirus, que había 43.043, o sea, una diferencia del 37%. ¿Qué ha pasado en esta segunda ola? ¿Qué está pasando? Lo hemos calculado de julio a septiembre. ¿Qué dice Sanidad? Que hay 32.086 fallecidos. ¿Qué dice el INE? Que hay 58.110, es decir, una diferencia del 43%. Usted, señor Concepción, ¿qué explicación le encuentra a que esa diferencia, como nos explicaba María, se mantenga en la segunda ola, a pesar de que voces como la suya, el Gobierno dijeron, oiga, aquí tiene usted otros datos? Pues yo creo que el Gobierno, a través de la Dirección General de los Registros y de la Fe Pública Judicial, puede perfectamente, tiene a disposición unos datos que nosotros, dentro del legítimo ejercicio de nuestras funciones de inspección, tuvimos que recabar. Yo creo que el ciudadano tiene derecho a conocer la verdad, y yo creo que el Gobierno tiene la obligación de prestársela. Señoría, ¿y usted dónde cree, si ustedes, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, lo pudieron hacer, ¿usted dónde cree que está el fallo? ¿Dónde está el error? ¿Por qué no se está haciendo así desde Sanidad? Bueno, yo me imagino que Sanidad está certificando exclusivamente aquellos fallecimientos en los que ha habido una evidencia por haberse realizado una prueba, un PCR o cualquier prueba médica que acredite la realidad de la enfermedad. Y ante la falta de pruebas médicas en los primeros meses de la pandemia, lo que nosotros les pedíamos a los jueces encargados del registro civil es que nos certificaran primero las muertes que podían ser por causas compatibles con el coronavirus, y que además se auxiliaran de los institutos de medicina legal para llegar a esa verdad. Y en segundo lugar, para salir de dudas, pedimos también el número de fallecidos en los mismos meses de los años anteriores. Y efectivamente, con una realidad en Castilla y León, que en los meses de marzo-abril había habido una media de 1.700 fallecidos, el número en el año 2020 pasó a ser el doble. Por lo tanto, tuvimos
dos elementos para creer que el número ascendía a los datos que nos arrojaban los registros civiles y no a los que facilitaba Sanidad. Más allá, señor Concepción, de esa controversia en torno a las cifras, que insistimos, no es menor, usted en su momento también escribió una tribuna, si no recuerdo mal, en el diario El Mundo, en el que advertía, leo textualmente, del riesgo de alargar un confinamiento que suspende de manera flagrante y sine die derechos fundamentales. ¿Usted cree que eso mismo, más o menos, se puede hacer con una orden ministerial? Sé que hay tribunales que van a tener que decidir al respecto, pero se lo pregunto en el plano teórico. Yo, desde luego, no puedo opinar precisamente porque va a haber tribunales que se tengan que pronunciar en un futuro, pero desde luego yo creo que una orden ministerial no es el vehículo más adecuado para privar a los ciudadanos de derechos fundamentales, empezando por el derecho a la libertad ambulatoria, que es uno de los más elementales. Y además yo creo que la medida adoptada en el pasado fue absolutamente criticable por las consecuencias económicas a las que ha abocado a muchos de nuestros conciudadanos, que se han visto enfrentados a unas consecuencias económicas verdaderamente insostenibles. Señoría, ese era el inicio. Los enfrentamientos en cuanto a confinamiento sí, confinamiento no. Ahora hemos seguido con esa crisis política de la que usted también escribía este fin de semana en el ABC y decía que ve con absoluta preocupación la crisis política que vivimos en España. ¿Por qué lo decía? Pues mire, porque yo creo que de un estado de crisis como el que vivimos en la actualidad, con una pandemia que asola al mundo y que desde luego en España está generando unas consecuencias desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, lo que debe de haber es una unidad en los encargados de gestionar esa crisis. Y por tanto ello no se conecta bien con el ambiente de crispación que vemos en la actualidad a nivel institucional, donde el gobierno está amenazando con un cambio legislativo ad hoc para reformar las instituciones y renovar las mismas, cuando hay alguna, como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 2 años prorrogado en su ejercicio, o con una situación en la que se está impidiendo al jefe del Estado asistir a uno de los actos judiciales más importantes del año. Por tanto, yo creo que debiera de haber menos confrontación, debiera de haber más consenso y más unidad entre los encargados de gestionar el país. Le decía, señor Concepción, que ahora vamos a esos dos asuntos en concreto, la renovación quizá a las bravas del Poder Judicial y también la no presencia del rey en Barcelona en la entrega de despachos a los jueces en Cataluña. Pero antes le estoy escuchando y veo que se sigue usted manifestando con total libertad. Lo digo porque en anteriores ocasiones algunos de sus compañeros de la Judicatura se lo reprocharon. No, mire, yo creo que la libertad de expresión es un derecho constitucional que atañe a todos los ciudadanos y, por tanto, los jueces no estamos exentos de ello. El Consejo General del Poder Judicial, alguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se sintió quizás un poco molesto por alguna de mis manifestaciones realizadas en una entrevista en el mes de mayo, y la Comisión Permanente, con un voto particular magnífico, que es un canto a la libertad de expresión del juez, de 2 vocales conformantes de la misma, me recomendaron prudencia simplemente en mis manifestaciones. Yo en aquella ocasión había simplemente puesto a disposición de los ciudadanos los números a los que antes aludíamos, los números extraídos de los registros civiles de los fallecidos en la pandemia durante los meses de marzo y abril. Y yo creo sinceramente que la verdad nunca es imprudente. Vamos, que usted lo ha mencionado además, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sabe perfectamente que se ha cubierto efectivamente el plazo para esa renovación, además se ha cubierto sobradamente, y que el Gobierno tiene encima de la mesa una posible reforma de la ley para no necesitar a la oposición. Vamos a recordar, María, cuál es el proceso que lleva a la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial? Son 20 miembros, 12 son jueces, el resto son juristas de reconocido prestigio. Hasta el año 85 los jueces se eligían a sí mismos. A partir del año 85 eso cambió y lo eligen los políticos. ¿Cada cuánto se elige el Consejo General del Poder Judicial? Cada 5 años se tiene que renovar
por completo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que 10 candidatos los propone el Congreso y 10 candidatos los propone el Senado. ¿Y qué es lo que se quiere modificar? Se quiere modificar precisamente esa elección de los 12 jueces. ¿Cómo se tiene que modificar? Es el artículo 122 de la Constitución, que actualmente dice que tiene que haber una mayoría de 3/5 partes, y lo que se quiere hacer es cambiarlo a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Usted, señor Concepción, se toma esa intención abiertamente manifestada por el Gobierno de reformar la ley para que sea necesaria solo una mayoría simple en la reforma de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted se lo toma como una amenaza? Bueno, yo me la tomo con un verdadero estupor, como la mayor parte de los ciudadanos y como la casi totalidad de la carrera judicial. Bien es cierto que no es la primera vez que el partido que sustenta al gobierno actual cambia las reglas del juego a mitad de partido. Hay que recordar que en 1985 el Partido Socialista, con una mayoría muy holgada, la mayoría absoluta más amplia que ha existido en nuestra democracia, 202 diputados creo recordar, cambió a través de una enmienda de última hora en el Senado de un socio parlamentario, en aquel momento el senador Vandrés, la ley orgánica del Poder Judicial, para que a los 12 vocales judiciales que según la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 los elegíamos los jueces, para que pasaran a ser como los ocho juristas de reconocido prestigio elegidos por las cámaras parlamentarias, donde en aquel momento gozaban de una holgada mayoría, como digo. Por tanto, veo con sorpresa, pero veo con absoluta credibilidad esta amenaza lanzada por el Gobierno. Claro que son capaces de cambiar las reglas del juego a su medida, y ahora un órgano constitucional como el Consejo, cuyos miembros tienen que ser elegidos por las 3/5 partes de cada Cámara y por tanto con un consenso holgado por parte de las fuerzas políticas, pues puede pasar a ser elegido por el Gobierno y por sus socios parlamentarios, porque esa es la mayoría que tienen en este momento. Me parece muy peligroso, me parece muy preocupante. Una reforma similar, de similar calado, criticada por la Unión Europea, ha sucedido recientemente en Polonia, y yo creo que debiera de evitarse a toda costa. Señoría, y desde fuera yo me atrevería a decir que son muchos los ciudadanos, o somos muchos los que pensamos que efectivamente los jueces deberían elegirse a sí mismos. Hasta el año 85 eso fue así. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que ahora vuelva a ser de esa manera o no? ¿O se va a acabar modificando esa pequeña parte de la ley para que lo sigan eligiendo los políticos? La mayor parte de las asociaciones judiciales y de la carrera judicial lo venimos reivindicando abiertamente desde 1985, pero no ha habido voluntad política por parte de ningún gobierno para que eso vuelva a ser, como decía la Constitución, que era. Yo creo que las Cortes Generales, el Congreso y el Senado elijan a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial provoca un deje de contaminación política o de apariencia de contaminación que no es buena ni para la carrera judicial ni para su principal órgano de gobierno. Bueno, pues me quedo e insisto en aquello de que efectivamente no coartan su libertad de expresión. Me quedo con eso que nos dice, ve con estupor, le parece peligroso y preocupante esa posibilidad de reformar la fórmula para renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que hablar, usted también lo ha mencionado, señor Concepción, de la no presencia del rey, que fue vetado por el Gobierno, finalmente lo acabaron reconociendo, en la entrega de despachos a los jueces en Cataluña. El hecho de que vaya a ser acompañado por el presidente del Gobierno esta semana, 15 días después a Barcelona, ¿sella el malestar manifestado abiertamente por los jueces? Pues mire, yo ignoro las razones que tuvo el Gobierno para privar que Su Majestad estuviera el pasado viernes en un acto en Barcelona, en un acto judicial en Barcelona, e ignoro las razones que tiene para pedir su presencia en los próximos días en la ciudad condal. Pero desde luego, ya dijo el presidente Lesmes, y yo suscribo íntegramente sus palabras, que la no presencia de Su Majestad el Rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción nos causó mucho pesar en la judicatura. Y yo añado indignación también en la ciudadanía. ¿Por qué el rey de España no puede asistir a un acto en una ciudad española?
¿Y por qué el primero de los jueces, el primer juez de España, se ve privado de entregarle los despachos a la nueva promoción de jueces en ese mismo acto? Es que la presencia del juez, del rey en ese acto trasciende a lo meramente protocolario. Tiene un simbolismo tremendo. Él no ha dejado de asistir a un acto de esa naturaleza desde que accedió a la corona y constituye un respaldo evidente de la monarquía al Poder Judicial, que no olvidemos, ejercemos la jurisdicción en nombre de Su Majestad el Rey, y además les transmite a los nuevos jueces un mensaje importantísimo, un mensaje de que ejercen la función jurisdiccional que nos atribuye la Constitución en nombre del Rey y como miembros de un poder del Estado. Y Señor, eso creo que es verdaderamente importante. Señoría, ¿y qué le parecieron las explicaciones que dio el Gobierno a esa ausencia? Pues contradictorias, porque en primer lugar creo recordar que se habló de un problema de seguridad y yo me preguntaba si efectivamente la seguridad de Su Majestad es importantísima, no lo es menos la seguridad de todos los jueces y de todos los ciudadanos que asistieron a ese acto. Luego han dado otro tipo de razones políticas en las que por supuesto no voy a entrar, no me gustaría entrar, y yo dije en el discurso de apertura del año judicial celebrado en la sede del tribunal que me gustaría simplemente que no fuera la ausencia de Su Majestad el Rey, no fuera símbolo de un oscuro presagio. Casi me invita usted a que le anime a que entre en esas disquisiciones políticas, pero no lo haré. Señor Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de verdad ha sido un auténtico placer. Gracias por su tiempo. Espero que sea hasta pronto. Un fuerte abrazo.